Que ya se respiran los aires de un nuevo fin de semana. Hay actividad, mire, programación de la jornada 15 del torneo de apertura. 10 equipos van en busca de 3 boletos para los playoffs en la MLS. Hay actividad en la USL. Arrancó la jornada 13 del fútbol mexicano. También arrancó el fútbol español. Vamos a hablar también del fútbol de Nicaragua, porque hay programación de la jornada 13 del torneo de apertura también en el país centroamericano. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, se viene la jornada 15 y me río porque mire a quién tengo aquí, a la bola de cristal. Vamos a hacer los pronósticos de los partidos del fútbol salvadoreño. Todos los encuentros se juegan el domingo 22 de octubre. Ya cerrando el mes de octubre, mire qué rápido va el tiempo. Y decíamos, en el Estadio Correcaminos, a las 3 de la tarde, el domingo, el Fuerte San Francisco recibe al Municipal Limeño. ¿Quién gana ese partido? La bola de cristal dice que gana el Fuerte San Francisco. Es el segundo en la tabla de clasificación. Le va a ganar al Municipal Limeño. En el Juan Francisco Barraza a las 3 de la tarde, el Dragón recibe al Jocoro. El equipo de Marvin La Perica Benítez no juega mal. Y el Jocoro no anda nada mal tampoco. Pero ese partido lo ganan los mitológicos. Yo creo que ya merecen ganar. Empate tras empate. Bien, en el Estadio Antonio Toledo Valle, a las 3 de la tarde, el Platense, los Gallos reciben al Isidro Metapán. ¿Cómo va la cuestión ahí? Mire, el Isidro Metapán está en la posición 10. El Platense está en la posición 11. Un par de puntos los dividen. Y ese partido es de urgencia para los dos. ¿Quién gana? Dice la bola de cristal que el Platense va a sepultar al Isidro Metapán. En el estadio Arturo Simeón Magaña a las 3 de la tarde, el Once Deportivo recibe al Águila. Mire, aquí ni le pregunto, el Águila. El Águila va a ganar ese partido, ¿por qué? Porque es el líder del fútbol nacional y anda goleando. Gusta, golea y gana. Interesante. Bien, y en el estadio Héroes y Mártires de la Universidad del Salvador, a las 3:15, el Santa Tecla recibe al Alianza. ¿Quién gana? Sería importantísimo para el Santa Tecla ganar. Y es importante también a la Alianza que comience a sumar puntos. Pero, según la bola de cristal, hay empate entre el Santa Tecla y el Alianza. Mire, el partido que está programado para el Estadio Cuscatlán entre Luis Ángel Firpo, y voy a poner eso aquí. No, hombre, esto pesa. Traerá los pecados, no los míos. Pero yo le digo, el partido que estaba pendiente, no, el partido entre Firpo y FAS había sido programado para realizarse en el Estadio Cuscatlán a las 3:15 de la tarde. Pero la Federación Salvadoreña de Fútbol no dio el aval. Por consiguiente, ese partido se va a reprogramar el próximo lunes en la reunión de la Liga Mayor. Firpo y FAS no jugarán el fin de semana. La Federación Salvadoreña de Fútbol no avaló el uso del Estadio Cuscatlán por razones de seguridad, recordando de que el Estadio Cuscatlán no ha sido utilizado para partidos desde el pasado mes de mayo, cuando se registró la tragedia en la que perdieron la vida, si no mal recuerdo, 9 personas. Ese estadio ha sido utilizado para conciertos, pero no para actividad deportiva. Por el momento no tienen el aval y el Estadio Cuscatlán no será utilizado para el partido entre Firpo y FAS, que había sido programado para el domingo a las 3:15 de la tarde. Los que sí están programados, ya sabe, todos los partidos se juegan el domingo. El Fuerte San Francisco contra Limeño, el Dragón contra Jocoro, Platense Metapana, Once Deportivo Águila, Santa Tecla Alianza, y esos son los encuentros para este domingo. En el próximo programa les vamos a estar dando ya los resultados. Hablábamos del fútbol nicaragüense. Mire, se va a jugar o se va a disputar la jornada 13 del torneo de apertura del fútbol en Nicaragua.
Este sábado hay dos partidos. A las 2 de la tarde, el Real Estelí se enfrenta a H&H Sports. El Dirigen se va a enfrentar a Managua. El domingo hay tres partidos. El ART Jalapa se enfrenta a Matagalpa. El Orgánica se va a enfrentar al Deportivo Ocotal. Y la UNAM Managua se va a enfrentar a Walter Ferretti. ¿Cómo marcha la tabla de clasificación en el fútbol nicaragüense? Mire, los cinco mejores, los cinco primeros lugares en la tabla de clasificación está el Real Estelí con 28 puntos, el Dirigen tiene 23, el H&H Export tiene 21, Managua está en la posición 4 con 20 unidades y el UNAM Managua está ubicado en la quinta posición con un total de 17 puntos. Cambiamos de tema, hablábamos del fútbol español. Mire, arrancó la jornada 10 del fútbol español con un partido. El Osasuna derrotó al Granada con marcador de 2-0. Este sábado va a continuar la actividad en el fútbol español. El Real Sociedad recibe al Mallorca, el Getafe se enfrenta al Betis, Sevilla se mide al Real Madrid. Partido interesante. ¿Qué es lo que podrá presentar el Sevilla con esos cambios que han habido? Y veremos si la fecha FIFA no ha afectado a los jugadores del Real Madrid. El Celta se enfrenta al Atlético de Madrid. El domingo va a continuar la jornada. Las Palmas enfrentándose al Rayo Vallecano. Ahí aparece también el Girona. Girona es segundo en la tabla de clasificación del fútbol español y se va a enfrentar al Almería, que es el peor equipo hasta este momento. Es el sotanero en esa tabla de clasificación. Y el Barcelona recibe al Athletic Club. ¿Cómo le irá a ir al Barça? No sabemos. Al Barça, sobre el papel sale como favorito, pero es un equipo más inestable, pese a la cantidad de muy buenos jugadores que tiene. Y el lunes se va a cerrar esta jornada 10 con el partido entre el Valencia y nuestro querido Cádiz. Mire, hablábamos de la MLS. Hablábamos específicamente de que hay 10 equipos que buscan su pase a los playoffs, pero solo hay 3 plazas. O sea que se tienen que suicidar entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Decision Day, así se le conoce a la actividad que va a ocurrir este sábado, cuando se jueguen todos los partidos de la MLS. Mire, New York City se enfrenta al Chicago Fire. Cincinnati se enfrentará al Atlanta United. Estos dos equipos ya están clasificados a los playoffs, o sea que no se juegan absolutamente nada. El Nashville se va a enfrentar a New York Red Bulls. Columbus Crew va a recibir a Montreal, que ya no tiene ninguna posibilidad tampoco. El Toronto, que no tiene posibilidades, recibe al Orlando City. Portland se va a enfrentar al Houston Dynamo y Vancouver recibe al LAFC. San Luis se va a enfrentar al Seattle Sounders. Estos son los partidos. En el programa del domingo les traemos ya, en definitiva, quiénes son los que ya están clasificados a la fase de playoffs en el fútbol de la MLS. Bueno, sigamos hablando. ¿Por qué? Porque hay actividad también en la USL, que es la segunda división del fútbol estadounidense. ¿Y qué va a pasar? Pues que el Tampa Bay de Joshua Pérez va a recibir al Birmingham Legion. Ese partido está programado para las 4 de la tarde, hora de Miami. Bien, sería curioso preguntarle a Joshua Pérez qué está haciendo el papá, el tío, ¿no? Pero así son las cosas. El San Antonio FC va a recibir al Colorado Springs de Jairo Enríquez. Sacramento Republic se mide al New Mexico United de Armando Moreno. El Orange County se va a enfrentar al Paso Locomotive de Eric Calvillo y San Diego Loyal se va a medir a Phoenix. Los resultados, como lo decía, en el programa del domingo. Y arrancó la jornada 13 del fútbol mexicano. Mazatlán le ganó al Atlas con marcador de 3-1. Mire, tal vez uno de los resultados más sorpresivos, porque el Mazatlán es uno de los coleros del fútbol mexicano. Y el Pachuca derrotó a Juárez con marcador de 1-0. Mire, este sábado, León se enfrenta al Toluca. América se medirá al Santos Laguna.
Querétaro se enfrenta a Tijuana. Tigres se enfrenta al Cruz Azul. ¿Cómo le irá a ir al Cruz Azul? Solo el de lo sabe. Pumas se enfrenta a Monterrey el domingo y el San Luis se enfrentará al Necaxa. La pregunta del millón es si el América continuará siempre como líder del fútbol mexicano. Mire, ya para ir cerrando este viernes de información, le cuento. Yo soy de las personas que piensan que este tipo de programas, cuando tenemos la posibilidad de llegar a cientos de miles de personas a través del Internet, son programas que sirven también para apoyar y sirven para dar a conocer torneos. Si hay algo que usted quiere que yo lo diga, con el mayor de los gustos, lo puedo hacer sin ningún problema. Si usted tiene algún torneo, no importa dónde, a través del Internet llegamos a todo el mundo. Yo creo que hasta los extraterrestres nos ven. Le cuento, en El Salvador hay hay un torneo de papi fútbol donde juegan cracks. Cuando digo eso es porque ahí han llegado aquellos jugadores que en su momento, de diferentes generaciones, llegaron a vestir los uniformes del fútbol salvadoreño. Y ahora se dedican al papi fútbol porque no han dejado ese amor por ese deporte que de jóvenes los llevó a lograr grandes cosas. Pues el torneo de papi fútbol de Apopa, que es una zona donde hay muchos futbolistas, va a tener actividad este 21 de octubre. Mire, solo fíjese, a la 1:30 de la tarde, en la cancha 1, Saprissa Oro, que es donde están los más veteranos, no voy a decir los más viejos, pero los más veteranos, se enfrenta a un equipo que se llama Mil Bolos. O sea, yo creo que todos van a misa los domingos, pero recuerde, a la 1:30, cancha 1, Saprissa Oro se enfrenta a Mil Bolos. A la 1:30, en la cancha 2, Tránsito Oro se va a enfrentar a Chato y sus amigos, me imagino. A las 2:50, en la cancha 1, ADET, Asociación Deportiva, se va a enfrentar al Obreros. A las 2:50, Mango Limón se va a enfrentar a Fecha Libre en la cancha 2. En la cancha 1, a las 4:10, Vendaval se va a enfrentar a Unión Deportiva. A las 4:10, en la cancha 2, ABC Oro se mide al Peatonal. A las 5:30, el Estella se va a medir al ABC. A las 5:30 también, pero en la cancha 2, Fox se mide al Sporting. A las 6:50, en la cancha 1, Parceros se mide al Saprissa. Y a las 6:50, misma hora, pero en la cancha 2, el Vendaval Junior se va a enfrentar al San Antonio. En la cancha obrera hay actividad también. A las 2 de la tarde, Ediven 88 se va a enfrentar a Freeport. Y a las 3:30, el Saprissa se mide al Gremio. En la cancha Bilbao, a las 2 de la tarde, Titanes se medirá al Central Park. Y a las 3:30, el Renacimiento se mide a Aspirantes. Así la programación del torneo de fútbol de Apopa. O sea, usted tiene algún torneo, no importa dónde en el mundo, hágamelo saber y con el mayor de los gustos yo le hago el anuncio de su programación. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Estamos para colaborar con el desarrollo del deporte más hermoso en el universo. Ese que nos hace soñar y que por 90 minutos nos hace olvidar de todos nuestros problemas. Por eso, ya saben, aquí estamos a la orden. Para eso es un poco de todo, para estar en contacto con ustedes. Mire, un saludo para la gente de Apopa. Hay mucha gente que ve el programa allá y con el mayor de los gustos vamos a estarles colaborando siempre. Siempre. Mire, ahora vámonos a otro tema, la selección nacional. ¿Por qué? Porque estaba escuchando una entrevista con el técnico donde hay 3 proyectos. Y esto preste atención. Proyecto 1 es a corto plazo.
seguir con el trabajo en campamentos, los que eran los microciclos antes, hoy se llaman campamentos. Proyecto 2, ya están en contacto con ligas en Europa, donde se está buscando información para seguir buscando talentos, jóvenes que pueden jugar para la selección de El Salvador. Y el proyecto y el programa 3, que ese es a nivel nacional, se va a salir a buscar jóvenes a las diferentes canchas para buscar talentos, para ir desarrollando el fútbol. Eso es lo importante, poder hacer algo, no dejar que el INDE se meta, porque ese sería un gran problema. Y hoy precisamente hablaba con un buen amigo, con Francisco Castro, a quien le mando un abrazo. Es una persona que incluso este micrófono que usted ve aquí, este micrófono fue patrocinado por él. Casualmente, una vez me dijo, mira, quiero que te compres un micrófono, y fue el patrocinador de ese micrófono. Muchísimas gracias. Esa es la gente, le digo. Uno sirve y uno tiene que ser también agradecido con el deporte, porque al final de todo es el fútbol el que logra todo esto. Y eso es lo que quería comentarles a ustedes, amigos. La importancia que tiene el deporte en unirnos a todos. Y cuando digo unirnos a todos, eso es lo que deberíamos de hacer como país. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, os comentábamos el problema que está teniendo Perú, que todo el mundo está en contra del técnico Reynoso, de la selección peruana. Y ahora extrañan a Ricardo Gareca, que estuvo en el periodo anterior, pero se les olvida a todos esos que hoy critican a Juan Reynoso, que en su momento también criticaron a Ricardo Gareca cuando no lograba los resultados. Lo mismo. O sea, el deporte debe de unirnos a todos. Y menciono esto porque se han escuchado rumores fuertes de que el INDES estaría planeando con terceros intervenir la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y lo digo así, claro, el daño que le haríamos al fútbol es grande. Hay gente que dice, dejemos que intervengan a la Federación Salvadoreña de Fútbol. No. ¿Usted sabe qué es lo que significa una intervención? Significa que no vamos a poder jugar partidos internacionales. Ningún equipo de El Salvador podría salir a jugar fuera. ¿Por qué? Porque esos partidos no serían reconocidos. Jugadores extranjeros, de esos que contratan la Liga Mayor para poder reforzar a sus equipos, no llegarían a El Salvador. ¿Por qué? Porque no contaría con el reconocimiento de la FIFA. Y dígame qué jugador quiere ir a una liga que no es reconocida por la FIFA. Nuestra selección no podría jugar ni un tan solo partido amistoso porque no es reconocida por la FIFA. Esos son los problemas. Es un retroceso. Ese es el problema. Hay gente que dice que nos castiguen y que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Si vamos a tener todas las puertas cerradas. Nadie va a querer jugar un amistoso con El Salvador. El torneo que vemos, ese torneo que nos distrae, el torneo de apertura del fútbol salvadoreño, ese torneo sería como decir, vamos a jugar un torneo intercantonal, porque no tendría reconocimiento ni de la CONCACAF, ni de la FIFA, ni de la UNCAF, de ninguna organización. Estaríamos perdidos, así, solos en el espacio. No es conveniente una intervención. Todo el dinero que llega por parte de la FIFA dejaría de llegar. ¿Quién le va a pagar a los empleados de la Federación Salvadoreña de Fútbol? ¿Quién va a pagar
los entrenadores de la Liga Mayor de Fútbol. ¿Quién? Si todo va a estar cerrado. Rubén de la Barrera se va a ir. El director de selecciones nacionales se va a ir. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero para pagarles. Eso es lo que trae un castigo de la FIFA. Quedamos así, aislados, como una isla. Y eso no es conveniente para el fútbol, porque sería un retroceso aún mayor del que hemos recibido. Mire, el problema del fútbol salvadoreño es largo y es serio. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve así. Mucha gente dice, hemos perdido, yo sí lo he dicho, hemos perdido 40 años, hemos perdido mucho tiempo, no son 2 años como muchos lo han querido hacer pensar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no ha habido un desarrollo. El Salvador ha sido un país que ha pasado por guerra. La guerra no ayudó al desarrollo del fútbol. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el conflicto armado se dañaron muchas cosas, nuestra sociedad. El problema de las maras, cuando se disputaba la guerra con las maras, tampoco ayudó. Ese fue un retroceso también, porque los padres no permitían que sus hijos fueran a jugar. ¿Por qué? Porque había temor a que algo les pasara. La pandemia también afectó al desarrollo del fútbol. En todo. Mucha gente falleció, no continuó con proyectos, no se continuaron muchos proyectos. ¿Por qué? Porque todo se detuvo. Entonces ahí hubo otro estancamiento. Y ahora el problema que estamos teniendo es que todo lo queremos de la noche a la mañana, cuando no se puede. Entonces, si ustedes ven, el desarrollo del fútbol no solo ha afectado porque no se han dado los resultados, sino son un montón de factores que tampoco han ayudado al desarrollo del fútbol. La guerra, las maras, las pandillas, todo ese tipo de situaciones. Nunca hemos trabajado con bases, nunca se ha buscado talento en el extranjero, a excepción de lo que hizo Hugo Pérez, o en el interior, al interior del país, porque no habían fondos. Imagínense si la federación es castigada por la FIFA, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer todo eso? ¿Usted cree que el INDES lo va a pagar? Por Dios, no. El INDES lo que busca es saludar con sombrero ajeno, tener el control completo de todo. Esa es una realidad. Y como lo he dicho, la política y el deporte no van de la mano. Pero hay gente que sí piensa que el político sí puede ir de la mano del deporte porque es publicidad gratis. Y eso es lo lamentable. Por eso es que debemos de vivir el fútbol con la cabeza, pensar un poquito más de las cosas que realmente son positivas y no son positivas. El fútbol, el deporte tiene que unirnos a todos. Por eso yo pongo esta plataforma e invito a aquella persona que quiera hablar, mire, mándeme un texto con el mayor de los gustos. Hacemos un Zoom o llamada telefónica y hablamos de lo que usted quiera. Porque para eso está un poco de todo. Para servirle a usted. A usted, a usted, a usted, a Juan, a Pablo, a Pedro, a todos. Y muchísimas gracias a todas esas personas que me mandan mensajes. Porque esas personas me dan mucha más motivación para seguir haciendo esto. Esto no lo hago por dinero. Esto lo hago porque a mí me gusta. Esto lo hago no para ganar 1000 suscriptores, ni los tengo. Pero lo hago por amor al fútbol. Lo hago porque amo lo que hago. Por eso es que mire, a vivir el fútbol con la cabeza. 2 que 3. Hoy es viernes. Nos vemos en el próximo con resultados.